Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar un martes más con México en el corazón. Mi nombre es Abraham Villedas y a nombre de México en el corazón, a nombre del equipo de producción de Hola TV, de Chuy, de Paco, de Oralia, de Lore, les damos las gracias por seguir esta transmisión. Como ustedes saben, México en el Corazón es un proyecto cultural, es un proyecto histórico, es un proyecto artístico, donde podemos encontrar narración oral, donde podemos encontrar visitas a museos, donde podemos encontrar visitas guiadas en las calles de la Ciudad de México, donde podemos encontrar sobre todo un encuentro con la cultura de México en toda la extensión de la palabra y particularmente, muy particularmente, con la Ciudad de México. En este caso, les queremos compartir un tema que a nosotros nos gusta mucho y que de acuerdo a lo que algunas personas nos han platicado, también es un tema que a ellos les llama la atención de sobremanera, como es la sacristía de la Catedral Metropolitana de México. Yo les invito a que compartan esta transmisión, les invito a que la coloquen en sus muros, les invito a que comenten la transmisión, a que nos ayuden a darle difusión a este proyecto, a México en el Corazón y a Hola TV. Les invito a que lo hagan, les invito a que también no se aburran con la pandemia, a que sigan esas transmisiones para que al momento de salir de este tiempo de encierro salgamos con un poquito de conocimiento más del que teníamos. Entonces, gracias por estar acá, les repito, yo soy Abraham Villedas, el tema de este día es la sacristía metropolitana de México. Y hay que arribar la sacristía, como muchos de los inmuebles del centro histórico, desde una parte cultural, desde una parte histórica. No podemos quedarnos en el simple y llano entendido de, pues es que yo no soy cristiano, yo no soy católico, entonces a mí no me importa lo que haya allá adentro. Realmente debemos de comprender que dentro de Catedral Metropolitana encontramos un gran compendio de obras de arte. No solamente hablamos de pintura, no solamente hablamos de escultura, hablamos de la misma construcción sobre la que se basa propiamente la Catedral Metropolitana. Entonces, vale mucho la pena, vale mucho la labor de estudio iconográfico, de estudio arqueológico, de estudio arquitectónico que podemos hacer a este espacio. Y claro que lo mismo va a poder hablarse cuando tratemos, por ejemplo, de la sinagoga histórica de Justo Sierra, ¿no? Habrá quien diga, bueno, yo no soy judío, pero obviamente el valor histórico y la carga artística que tiene la sinagoga histórica es completamente innegable. Entonces, vamos a hablar de la sacristía, pero para hablar de la sacristía hay que hablar por fuerza de la idea de la Catedral de México. ¿Cómo surge la historia de la iglesia catedral? Bueno, hay que decir que inmediatamente después de la conquista se empiezan a levantar templos cristianos, templos católicos para la celebración de la liturgia eucarística. Si bien es cierto que las primeras celebraciones, las primeras misas se llevaron a cabo dentro inclusive del mismo templo mayor, se necesitaba un espacio exclusivo creado propiamente para llevar a cabo la misa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Veo por aquí en las imágenes a Chuy y a Julia. Muy buenas tardes a ustedes dos. Y hay algunos otros más que no alcanzo a mirar sus nombres, pero que el número me dice que por aquí andan. Entonces, un saludo. Si quieren poner su hola, bueno, se los voy a agradecer. Entonces les decía, se tenía la necesidad al momento de la conquista de nuevos espacios para la celebración de las misas. Un ejemplo sería en Coyoacán, la famosa Capilla de la Conchita, que es uno de los primeros templos que manda a levantar Cortés, obviamente en ese lugar. La capilla tal como la vemos hoy en día es del siglo XVIII, pero ese espacio comprendió una de las primeras 8 capillas que en su momento mandó a levantar el señor Hernando Cortés. Bueno,
Hernán Cortés manda a levantar algunos templos y dentro de ellos también manda a levantar una iglesia mayor que era sumamente sencilla, que era sumamente simple, tenía un techo de 2 aguas. Cuando ustedes piensan en las construcciones medievales, estas construcciones que tienen techo que se le llama también de doble tijera, estas construcciones que tienen tejas para que escurra propiamente el agua hacia los costados. Hay que decirlo que en Europa este tipo de construcción es muy prolífica por una razón esencial. En los países en los que neva, para que el techo no acumule propiamente la nieve, bueno, se colocaban este tipo de techumbres para que la nieve resbalara hacia los costados. Entonces, en esa situación, la arquitectura que se empieza a traspolar hacia la Nueva España tiene mucho que ver con la arquitectura del Viejo Mundo. Así la primera iglesia mayor tenía esta estructura, pero era sumamente muy simple. Conforme fue creciendo la fama, la historia, por así decirlo, de la capital de la Nueva España, cuando México se convierte en diócesis, en una diócesis relevante, representativa, tiene la necesidad en su momento Fray Juan de Zumárraga de crear un espacio exclusivo como iglesia, como templo catedral. Hola, ¿qué tal? Ya veo por ahí anda Silvia, por ahí también está María Engracia. ¿Qué tal? Saludos, saludos, saludos. Compartan la transmisión en sus perfiles si es posible, para que más personas lleguen a mirar esto, si pueden, por favor. Bueno, si pueden y si quieren. Un saludo. Les decía, se tiene la idea con Fray Juan de Zumárraga de crear una nueva iglesia catedral, una iglesia mucho más ad hoc, con la importancia que estaba adquiriendo la capital del virreinato de la Nueva España. Por esa razón, también se va a crear el espacio para catedral, pero Fray Juan de Zumárraga tiene la idea de hacer una estructura colosal, una estructura sumamente grande. Desafortunadamente para ellos, con el espacio que se elige para construir en un inicio, se pasmó un poco, pero creo que ya regresamos. Se nos pasmó un poco la conexión, ya estamos bien. La ubicación que originalmente se iba a establecer para que la iglesia tuviese una orientación de oriente a poniente, iba a estar exactamente sobre la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional. Sin embargo, el tipo de terreno estaba mucho más dañado en ese lugar. Desde el principio, cuando se empezó a hacer una cimentación en ese espacio, se supo que no era posible levantarla en ese lugar y se terminó llevando a la ubicación que nosotros actualmente conocemos. Era tan grande, o quería ser tan grande la catedral, que el propio Fray Juan de Zumárraga abre una acequia que iba a servir exclusivamente para la transportación de materiales para la construcción de catedral. Es decir, toda esta piedra de cantera, este tesontle iba a ser llevado en barcazas directamente hasta la catedral por medio de una acequia. Desafortunadamente para Fray Juan de Zumárraga la muerte le sorprende. Él ya no ve cómo avanza el proyecto. Él sí logró colocar una primer piedra, que es un gran espectáculo para la Nueva España, porque la Catedral de México tuvo 2 primeras piedras y tuvo 2 inauguraciones, por así decirlo, 2 santificaciones, 2 dedicaciones. Es complicado porque básicamente una vez que tú haces una santificación de algo, no necesitas santificarlo una segunda vez, ya está santificado. En el caso de la catedral se hizo 2 veces. Una fue en un principio Fray Juan de Zumárraga. Él fallece y quien asume el poder de la mitra, el obispado de la Nueva España, fue Fray Alonso de Montúfar, un sacerdote de la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Y si Fray Juan de Zumárraga tenía una idea colosal de la construcción de catedral, Montúfar tiene una idea todavía mucho más grande. Él quería que la catedral tuviese 7 naves al interior. ¿Por qué? Porque él quería que la Catedral de Sevilla fuera de alguna forma la hermana mayor de la Catedral de México, y la Catedral de Sevilla tiene 7 naves. Al final, por el espacio, esto se vio completamente imposibilitado y catedral se construyó solamente con 5 naves. Se las explico. Si ustedes piensan un poquito en catedral, pueden imaginar las 2 naves que corresponden a las capillas,
las dos naves procesionales y la nave central. Esas fueron las 5 naves que se mandaron a construir para levantar la iglesia catedral. Bien, ahora, ¿cómo se construyó catedral? Bueno, el terreno sumamente fangoso era complicado para levantarlo. Por esa razón, lo que se hace es colocar una serie de pilotes. Se hace un pilotaje tremendo, es un pilotaje muy grande el que se crea a base de troncos de árboles. Troncos que medían algunos entre 2,5 metros y algunos hasta 3 metros, que iban obviamente hasta tierra firme. Algunos arqueólogos señalan que debieron de ocuparse entre 25,000 y 30,000 de estos troncos para soportar el peso de toda la catedral, para lograr hacer esta especie de plancha para soportar el peso de catedral. Es importante señalar que Fray Alonso de Montúfar, en una carta que manda al rey de España, él escribía: para la realización de catedral no vamos a necesitar más que 12 o 10 años a lo mucho. Bueno, en México somos muy dados a equivocar los tiempos de culminación de proyectos desde aquel entonces. Fray Alonso de Montúfar decía 10 o 12 años a lo mucho. Realmente hay que tomar en cuenta una consideración. Fueron 300 años los que se tardaron en construir catedral. Para que nos demos una idea, se pone una primer piedra en tiempos de Fray Juan de Zumárraga y se está terminando de construir en tiempos de José María Morelos y Pavón. Digo, demos ese tiempo imaginariamente, así lo podemos comprender quizá de mejor forma. Bueno, ese pilotaje que se coloca, la sola edificación de la base tarda 45 años en llevarse a cabo. Es decir, solamente el hecho del pilotaje fueron 45 años. Eso, sí, exactamente eso, ¿no? Es la estimación a dedo al aire. Sí, así más o menos, así como a ojo de buen cubero. Ese pilotaje que tiene catedral sirve para que se hunda pareja. La catedral se va hundiendo técnicamente completa. Si bien es cierto que hay puntos donde el hundimiento es mayor, técnicamente todo es mucho más parejo. Si van, por ejemplo, a ver la antigua Basílica de Guadalupe, el declive en la basílica es hacia el frente. ¿Por qué? Porque básicamente en la parte de adelante es donde se recarga el mayor peso. Entonces la estructura hizo esto. En el caso de catedral no, básicamente el hundimiento es mucho más parejo. Bueno, lo primero que se construyó de catedral, ¿qué fue? La sacristía, y de eso es de lo que vamos a hablar. Catedral se construye de atrás hacia adelante. En 1623, lo primero que se termina es la sacristía de la catedral. Lo primero que se hace y lo que se celebra como una gran fiesta fue que se logran cerrar para 1923 las bóvedas de la sacristía, que son hermosísimas las bóvedas. Ustedes pueden ir a visitar la sacristía. Bueno, no pueden, no vayan ustedes. Vamos nosotros con México en el corazón a visitar sacristía cuando todo esto acabe y vamos a poder gozar de las bóvedas que tiene la sacristía. Es importante porque ahí encontramos el resabio de arquitectura gótica dentro de catedral. Las catedrales góticas, los templos góticos de del Viejo Mundo, tenían en sus bóvedas nervaduras. ¿Qué es una nervadura? Sucede como cuando ustedes toman la hoja de un árbol, de una planta y la miran a contraluz y se miran esas rayitas, se miran como esos nervios. Bueno, en las bóvedas exactamente encontramos eso mismo. En la bóveda tenemos líneas que en algunas ocasiones con formas caprichosas llegan a parecer flores de lis, llegan a parecer rayos del sol, de luz, lo que sea. Lo importante de esa sacristía es que en la actualidad nosotros podemos encontrar cómo es que tiene esas nervaduras doradas recubiertas con láminas de oro. Bueno, pues ese es el estilo con el cual se inaugura la sacristía en un principio. Además de que en 1623 se cierran las bóvedas, también se coloca la gran puerta de la sacristía.
Lo primero que se está terminando en ese entonces es la sacristía junto con la sala capitular que está al otro extremo. Y las puertas de ambos dos elementos son técnicamente iguales, son hermanas, les podríamos decir. Ustedes obviamente conocen la oración lauretana. La conocen porque por lo menos alguna vez han ido de chismosos a algún novenario de difunto. En nosotros, cuando estamos hablando de un novenario de difunto, encontramos hacia la, bueno, un rosario, mejor dicho, bueno, novenario, rosario, lo que sea. Al final se lleva a cabo la oración lauretana. Torre de David, Estrella de la Mañana, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, escalera al cielo, todo esto. Esa oración lauretana está grabada en la puerta de la sacristía y en la puerta de la sala capitular. Se les conoce como puertas marianas por el tipo de grabados que nosotros podemos encontrar en ellas. Y prácticamente podríamos decir que es una especie de acordeón. ¿Por qué? Porque si ustedes están rezando el rosario y se les olvida la oración lauretana, ven las imágenes y de esa manera se acuerdan. También esa era una funcionalidad de oraciones para los que estaban ahí, para los feligreses. Bueno, esos detalles los encontramos. Todavía hasta la fecha, en la parte exterior de la sacristía, hay un enunciado que recuerda cuándo fue abierta, cuándo fue inaugurada esa puerta. Ya veo por aquí también que anda Karim con mi estimada Ana Junuen. Bueno, pues un saludo a los osos, un saludo a Rafka, que seguramente también anda por ahí cerca, y un saludo a toda la familia de una vez, a los suegros que andan por ahí cerca, muy seguramente. Un saludo y un abrazo. Bueno, les decía, se termina de construir catedral, se cierran las bóvedas, se coloca la puerta y después venía la parte más importante de los adentros. ¿Qué colocar dentro de este espacio? Bueno, lo que se colocó dentro de este lugar fueron una gran cantidad de murales. Prácticamente cada una de las paredes está llena de murales. Es decir, entonces tenemos nosotros al interior tendríamos 4 murales de acuerdo a las 4 paredes, pero como una de las paredes está un poquito dividida, tenemos al interior 5 murales. Uno nos habla del Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén arriba de un burrito. Otro nos habla, por ejemplo, de la coronación de la Virgen María. Otro nos habla de la asunción de la Virgen María, cómo es llevada al cielo, del triunfo de la iglesia. Y hay uno muy importante que nos habla de una apoteosis, una revelación de San Miguel Arcángel. Los murales que tenemos al interior de la sacristía fueron realizados por quizá los 2 más importantes pintores del México novohispano, Juan Correa y Cristóbal de Villalpando. Algunos historiadores del arte podrían decir que no son los máximos exponentes de la pintura barroca novohispana, para algunos otros sí son lo máximo, pero es importante que si nosotros vamos al Museo del Virreinato, que si nosotros vamos a San Ángel, que si nosotros vamos a Catedral, los grandes cuadros, las grandes imágenes de esta historia religiosa novohispana la encontramos relatada por Cristóbal de Villalpando o por Juan Correa. Entonces es muy importante lo que nosotros podemos encontrar en aquel lugar. Por poner algún detalle del cuadro, perdón, del mural que nos habla de la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal, el Domingo de Ramos, a Jesús se le representa sentado en una burra. Y los espectadores, cuando estamos viendo este cuadro, nos podemos quedar en la idea de, bueno, ¿cómo identificamos si es un burro o es una burra? A ver, a las personas que están por ahí viendo la transmisión, escriban cómo identificarían la diferencia pictórica entre un burro y una burra. Voy a seguir con la explicación en lo que ponen sus respuestas. El cuadro tiene ese detalle, ahorita hablamos de él. Después, hay que recordar que la Catedral de México está dedicada a la Asunción de María. La Asunción de María se lleva a cabo su fiesta el 17 de agosto.
Si algún día quieren ir a la fiesta patronal de la catedral, es el 17 de agosto. Se representa la Asunción de María, cómo es llevada María al cielo. Hay que recordar que de acuerdo al dogma de fe, la Virgen María es llevada en cuerpo y alma al cielo por su Hijo, es decir, es asunta. En ocasiones podemos escuchar otra palabra que es ascensión, la ascensión de Cristo y la asunción de María. ¿Cuál es la diferencia? María es asunta, es llevada al cielo, mientras que Jesús asciende por su propia fuerza y poder y voluntad al cielo. María no tenía esa facultad mística de por ella misma subir al cielo. Jesús, Cristo, sí lo tenía, por eso Cristo asciende y María es asunta. Bueno, la catedral está dedicada a la Asunción de María, por eso no es raro que dentro de los primeros murales que tenemos, dentro del espacio que se termina de construir por primera vez, se represente como María está en el cielo, pero aparte también como María es coronada propiamente en el cielo, y tenemos ahí la presencia divina de la Santísima Trinidad coronando a la Virgen María. A ver, ¿qué pasó? ¿No que iban a escribir cómo íbamos a identificar una burra? Karim dijo que representándola embarazada, y los demás están brillando por su silencio. A ver, ya llegó aquí la otra mujer de producción, que es Lorena, también ya por aquí andaba Oralia. Bueno, pues ahí andan. Bueno, Silvia, ya viste que anda por ahí Ana Yunuen, que son muy comadres. Ya que se acabe la pandemia nos vamos al recorrido de cantinas, nos vamos a ir a la visita de las 7 casas, pero van a ser 7 cantinas, entonces vayan preparando el hígado. Bueno, ¿cómo se representa o cómo se representó a la burra en esta procesión del Domingo de Ramos? Atrás de ella va su hijito, atrás de ella va un burro, atrás de ella va un pequeño burraco, le va siguiendo casi mordiéndole la cola. Entonces ustedes cuando representan a una mamá, pues generalmente la van a representar junto a su niño, ¿no? Porque si no representan a una mamá junto a su niño, pues ¿cómo van a saber que es mamá si no está embarazada? Bueno, pues propiamente porque al lado tiene al chamaco. En el caso de la burra, atrás de ella lleva a su pequeño burrico. Entonces de esa manera nosotros podemos encontrarlo representada a esa mujer. Ahora bien, resulta que el otro cuadro que nosotros tenemos, que habla de la presencia de San Miguel Arcángel, es importante por una razón. Uno de los primeros santos patronos que tuvo la Nueva España fue San Miguel Arcángel. A San Miguel Arcángel se le rezaba como santo protector en contra de las catástrofes, de las inundaciones, de las tormentas. Bueno, es uno de los primeros patronos que tuvo la Nueva España, porque recordemos que si de algo padecía la Nueva España era propiamente de inundaciones, de tormentas. San Miguel Arcángel se representa en la sacristía, pero hay un detalle que yo les quiero platicar. Resulta que la primera vez que en el mundo se apareció San Miguel Arcángel ocurrió en un monte de Italia. A San Miguel Arcángel se le ocurrió la maravillosa idea de aparecérsele a un pastor para decirle que quería tener ahí una iglesita para que la gente le fuera a rezar y a pedir favores. Hasta la fecha en esa iglesia italiana se resguarda una muy preciosa imagen de San Miguel Arcángel, donde él está coronado con una preciosa corona de oro y una corona y lleva en su mano una espada de plata. Durante algunas ocasiones en epidemias italianas se ha sacado en procesión la espada de San Miguel Arcángel, no toda la imagen, solamente la espada de San Miguel Arcángel se ha llevado en procesión. Bueno, esa es otra historia. El caso es que San Miguel Arcángel se le ocurre, dice que cree que es buena idea aparecérsele a un pastor. Este pastor sobre todo pastoreaba reses, pastoreaba bueyes. Decide San Miguel Arcángel esconderle al pastor a una de las reses. Hace que la res se vaya a meter a una cueva, y en la lógica de San Miguel Arcángel, en la lógica angelina, pues él cree que el pastor lo que va a hacer es ir a buscar a la cueva a la res, y entonces San Miguel Arcángel dice, bueno, pues cuando él entra a la cueva yo me le revelo al interior de la cueva.
Estaba muy bien la idea de San Miguel Arcángel, solamente que el pastor pensó completamente distinto y él dijo, si me meto a la cueva muy seguramente la res me puede herir con la cornamenta, así que decidió matar a la vaca dentro de la cueva. ¿Cómo? Pues agarró arco y flecha y empezó a lanzar flechas al interior de la cueva. Eso hizo enojar mucho a San Miguel Arcángel e hizo que la flecha que había lanzado se le regresara al pastor y se le encajara en una pierna. La aparición se revela o la aparición se lleva a cabo con este pastor completamente tirado en el piso, herido con una flecha en la pierna y San Miguel Arcángel hablando con él. Esa es una primera aparición que tiene San Miguel Arcángel, la primera aparición que tuvo San Miguel Arcángel, por así decirlo, en la historia terrena, y esa imagen está representada dentro de la sacristía, está en la parte central del mural San Miguel Arcángel, pero en la parte baja se aprecia la cueva con la vaca, con la res y el pastor ahí un poquito malherido. Entonces, ¿para qué sirve la sacristía? ¿Cuál es la función de la sacristía? Pues ahí cuando se construye, originalmente se hacían las celebraciones litúrgicas, pero cuando se termina de construir el resto de catedral, sacristía no es otra cosa más que la antesala para salir a dar la misa. Es decir, es el espacio donde el sacerdote se prepara, se coloca, se coloca el alba, se coloca la casulla, se coloca la estola. La estola es esa cosa larga que se colocan los sacerdotes, sobre todo la identifican ustedes cuando van a confesarse. Ajá, sí. Bueno, la usan los sacerdotes cuando están confesando. Esa es una estola larga, es una tira de tela que se cuelga sobre los hombros. La casulla es esta especie de capa que por completo cubre propiamente al cuerpo del sacerdote. La casulla y la estola son siempre hacen juego, siempre van en el mismo color, y los colores de los que pueden ser verde, puede ser azul, puede ser rosa, puede ser morada, blanca, dorada, inclusive para algunas celebraciones de difunto puede ser negra en el sentido de luto. Pero bueno, dependiendo del tiempo litúrgico es el color de los ornamentos que se ocupan para la celebración de la misa. Todos esos elementos, la casulla, el alba, el cáliz, la patena, todos esos elementos, instrumentos de misa, se resguardan dentro de la sacristía. Y de ahí es de donde sale la procesión para el inicio de la misa. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de las naves de catedral mencioné que había 2 naves procesionales? Bueno, la gente, el sacerdote, los monaguillos, la gente que va a permanecer, que va a formar parte del culto, salen de la sacristía, toman la nave procesional, llegan hasta la nave central y caminan hacia el altar. Técnicamente deberíamos de entender que la otra nave procesional se ocupa para abandonar el altar. Básicamente ya no sucede así por cuestiones de practicidad. Pero bueno, por eso se tienen 2 naves procesionales, porque esa es la zona por donde pasa obviamente la procesión. Bueno, aquí me está saludando Raimundo Santiago, dice saludos Abraham, saludos Raimundo. Pues sacristía entonces se termina de construir en 1623. Los murales de los que he hecho alusión se construyen hacia 1600, se empiezan a pintar, se termina de pintar hacia 1640 y tantos más o menos. Y lo importante, ojalá que podamos visitarla, ojalá que junto con México en el Corazón podamos ir a visitar esta sacristía, y no solamente la sacristía, podamos bajar a las criptas arzobispales y podamos hacer un recorrido artístico, histórico, arquitectónico en toda la catedral. Ojalá que cuando acabe la pandemia se puedan unir. Obviamente el equipo de Hola TV estará muy cordialmente invitado. Ahí por ahí seguro andará Chuy, andará Lore, andará Paco, andará Oralia, y todos juntos con Hola TV nos vamos con México en el Corazón a este lugar. Yo pues aquí los dejo, ya yo me despido. Les recuerdo 2 cosas. Mañana miércoles a las 4 de la tarde en la página de México en el Corazón por Facebook Live vamos a platicar sobre el cine de oro mexicano. Y después vamos a poder
Vamos a poder el viernes vamos a poder hablar de otro tema también sobre en Facebook Live de México en el Corazón, pero sobre todo el sábado a las 10 de la noche vamos a hacer transmisión de leyendas donde vamos a poder escuchar pues algunas narraciones propias de las calles del centro histórico, vamos a escuchar leyendas de la Inquisición y vamos a escuchar también un poco de historia en torno a la Inquisición en la Nueva España, para quitarnos de la idea las leyendas negras de la Inquisición. Bueno, vamos a hablar sobre leyendas clásicas de la Inquisición, leyendas novohispanas, y va a ser una transmisión abierta por Facebook Live, pero les estamos pidiendo su cooperación de 50 pesos por persona. Que nos depositen allá el número de cuenta, que digan, no, pues ahí va nuestra ayuda, porque es la manera en la que México en el Corazón está logrando subsistir y llevar a cabo su sobrevivencia en este tiempo de la pandemia por el COVID-19. Entonces, si gustan acercarse a la transmisión en vivo del próximo sábado, serán muy bienvenidos. Si van a dejar su cooperación, serán mucho mejor bienvenidos. Compartan esta transmisión por favor en sus muros, para que más personas lleguen a Hola TV, para que más personas lleguen a México en el Corazón y para que más personas nos cooperen para el próximo sábado. Bueno, dice, ahí nos vemos mañana. Rafka, estaré esperando que hables de... está enamorada de Jorge Negrete, Rafka. Bueno, pues mañana platicamos de Jorge Negrete en México en el Corazón a las 4 de la tarde. Cuídense mucho. Muchas gracias a Hola TV, muchas gracias a Oralia, muchas gracias a Chuy, muchas gracias a Paco, muchas gracias a Lore. Nos vemos la siguiente semana aquí en México en el Corazón. Cuídense mucho, saludos a todos, gracias por verme. Bye.